Minutos. Gracias, presidente. Sí, efectivamente, el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Común Podem, en Marea, ha presentado además, creo que bastantes enmiendas a esta cuestión, porque digamos que toca uno de los elementos centrales de las dos últimas reformas en materia de seguridad social regresivas que hemos tenido en nuestro país. ¿Cuáles son los antecedentes legislativos del factor de sostenibilidad? Pues sin lugar a dudas, la ley del Partido Socialista, la ley 27/2011. En segundo lugar, el informe del Comité de Expertos al que acudió el Partido Popular en el año 2013 y, en tercer lugar, la Ley 23/2013 del propio Partido Popular. La primera pregunta que querría formularles es si es sostenible algún sistema de pensiones. ¿Es sostenible algún sistema de pensiones? Esta es la primera pregunta que deberíamos de formularnos. La segunda cuestión que queremos manifestarles es que estamos radicalmente en contra del factor de sostenibilidad y mucho más radicalmente en contra de lo que se ha plasmado en las legislaciones que antes he citado, muy particularmente en la redacción vigente que trae causa de la ley del Partido Popular en su artículo 211 y por eso en la enmienda que se transacciona pedimos expresamente su derogación. ¿Y por qué razón? Bueno, porque cuando se legisló por parte del Partido Popular se hizo una vez más contra todo el mundo. Y digo contra todo el mundo, hasta con los consejos económicos y sociales, y me querría detener, ¿no?, en el informe, en el dictamen 7/2013, porque creo que es bueno hacer memoria y reflexionar sobre lo que nos decían de en aquel informe. En aquel informe se señalaba por parte del dictamen del Consejo Económico Social que efectivamente, no había conformidad con ese factor de sostenibilidad y además decían que, mucho menos tal y como lo estaba formulando el Partido Popular. Como ya dijo el proponente, efectivamente hay factor de sostenibilidad en otros modelos en países europeos, pero nunca tal y como se han hecho en esta ocasión. Por ejemplo, el dictamen dice que, y leo literalmente, algunas variables demográficas con incidencia en la evolución del gasto de sistema relacionadas con el envejecimiento de la población, variables, dice el Consejo, que han sufrido cambios particularmente llamativos. Pero dice, no se hace mención, en cambio, a la evolución de los ingresos marcada en los años más recientes por el desplome del empleo y, en consecuencia, digamos que dejan como un factor claramente pendiente. No solamente eso, sino que el propio Consejo Económico y Social decía también y le alertaba al Partido Popular, y leo literalmente, cabe recordar que en torno al 50% de las pensiones contributivas se sitúan por debajo de los 650 euros mensuales y que el 27,7%… Un segundo, señora Díaz, por favor, si es un poquito, pueden hablar un poco más bajo al menos. Y que el 27,7% de las pensiones tienen complementos por mínimos al no alcanzar la cuantía mínima del sistema. Ya no les leo los votos particulares que emitieron los sindicatos y demás. Es decir, que ustedes incorporaron esta medida contra todo el mundo. Es cierto, y aquí querríamos explicarlo bien, el factor de sostenibilidad no es propio de un sistema público de pensiones. Está pensado, como dicen los especialistas en esta materia, pues para, pensado en la lógica y la filosofía de un sistema de capitalización. Esto es realmente lo que hacen los factores de sostenibilidad. Muy particularmente el factor de sostenibilidad del artículo 211 del Partido Popular. Y es que de la sostenibilidad de la que habla el Partido Popular es de la sostenibilidad financiera. Cuando hablamos en nuestro sistema no de sostenibilidad de pensiones, sino de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones, obviamente nos estamos dirigiendo, hay un punto de inflexión y nos dirigimos en realidad hacia un sistema de capitalización. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen creo que los más ilustres catedráticos y catedráticas de seguridad social en nuestro país que han escrito largo y tendido sobre esta cuestión.
¿Por qué? Pues porque efectivamente se vincula pues, a esto que le gusta tanto el Partido Popular, que es el equilibrio financiero del sistema. ¿Qué hace este factor de sostenibilidad? Pues lo que criticaba el Consejo Económico Social, un recorte inmediato, brutal, de nuestras pensiones en nuestro país, con un impacto de género del que le alerta ya el propio Consejo Económico Social brutal. Efectivamente, las mujeres vivimos más, pero tenemos pensiones mucho más reducidas, una brecha del 39%, y lo más grave, y es que no es reversible. Es decir, cuando entre en vigor el factor de sostenibilidad el día 1 de enero del próximo año, no hay vuelta atrás. Y además se dice en todos los papeles que escribe el Partido Popular con claridad que se trata de reducir la cuantía de las pensiones. Y además no hay matiz entre ellos. Y el ajuste o el planteamiento filosófico que hacía el Partido Popular de aquella, no olvidemos, incluso en su propia ley, es que todo esto se hacía porque había una crisis económica, que como todo el mundo sabe, hoy dice el Partido Popular que nos va fenomenal, que somos la locomotora de Europa y que no hay causa para seguir recortando las pensiones. Por tanto, nuestro planteamiento, obviamente, lo que decía el informe, actúen en la materia de los ingresos. Suprimamos el artículo 211, por supuesto la ley del Partido Popular, pero el factor de sostenibilidad, y también la reforma del actual artículo 58 para eliminar el índice de revalorización de conformidad con el 0,25 para incorporarlo al índice de precios al consumo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Díaz. Por el Grupo Parlamentario